Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde. Para ello nos acompañan los platos de Canal 4, doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Telde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, buenas noches. Y con esto el cambio de hora nos tiene un poco desorientado. Yo creo que ya buenas noches, ¿no? A la hora que es ya es más noche. Nos tenemos que ir adaptando poco a poco. Sí, cuesta al principio, el primer mes cuesta un poquito adaptarse, pero luego ya te habitúas y ya no. Luego tienes que volverte a adaptar cuando se vuelva a hacer el otro cambio de hora, ¿no? ¿O será que antes, estando usted en el gobierno, pues anunciaba ese cambio de hora, la noche más larga, la noche más corta? Ahora ni se anuncia, ni... ¿Qué ha pasado? No lo sé. La verdad es que la difusión que se ha hecho de ese evento en estas últimas ediciones no ha sido mucho, ¿no? ¿A qué se debe? Pues no tengo ni idea. Pero sí es verdad que antes se hacía hincapié en la divulgación de ese evento. Es más, yo recuerdo de venir por este programa un poco a hablar de cuál era la oferta que se iba a dar esa noche a la restauración fundamentalmente y a los comerciantes de Telde. Y eso sí lo he echado en falta en estas últimas ediciones. Yo no sé qué criterios ha seguido, ¿no? Pero la difusión ha sido un poco escasa, ¿no? Desde mi punto de vista. De todas formas, está claro que bueno, cuando las personas cambian y ya no es la misma persona la que gestiona esa área, pues además los criterios que se utilizan pues son diferentes, ¿no? Y habrá otros criterios que estarán priorizando más que a lo mejor la difusión del evento. Yo sí recuerdo que la última edición que a mí me tocó celebrar, que fue, tuvimos la suerte de tener a Efecto Pasillo, no hacía falta divulgar, porque no hacía falta promocionar el evento en sí, porque ellos mismos ya eran una buena presentación, ¿no? Y además no hubo, o sea, no tuvimos que hacer ese doble esfuerzo, ¿no? Pero en estas últimas ediciones yo sí he notado un poquito a lo mejor esa carencia, ¿no? Pero tampoco te puedo decir más. Te puedo hablar un poco del formato que han utilizado. ¿Se ha llevado a cabo para cumplir con el expediente? No lo sé. Yo no me atrevo a afirmar algo así, ¿no? Pero sí he visto que un poco el formato que se ha seguido ha sido el formato que se inició cuando el Partido Socialista se encargó de esa área, que era intentar dinamizar la zona comercial a lo largo de todo. Cariño. No, pero sí, o sea, aquellos elementos nuevos que se han introducido en ese proyecto, que era la dinamización infantil por la mañana y luego por la tarde, ¿no? En dos franjas horarias, lo han mantenido. ¿Ha habido? Por lo menos en el programa estaba. Yo no estuve por la tarde allí, no sé, por la noche sí estuve. No sé si esa dinamización se llevó a cabo o no, pero en el programa por lo menos estaba, fue lo que yo leí en prensa, ¿no? Que había además varios puntos, creo que empezaban a las 11:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego de 5:30 a 8:30. La dinamización infantil, y que iba a ser además en varios puntos de la zona comercial. Pues me estoy enterando por usted. Yo no sé si se llevó a cabo o no, pero que sí apareció en prensa sí, eso sí te lo puedo asegurar porque lo manejé y lo leí y bueno, un poco valoré si se había seguido el formato, y sí, en ese sentido sí. Ahora, si se llevó a cabo o no, y ahí yo no te puedo decir, porque no, vuelvo y te reitero que a lo largo de la tarde no estuve, sí estuve por la noche, y lo que se preveía para la noche sí se llevó a cabo, pero por la mañana y por la tarde el tema infantil sí que no te podría asegurar que sí. No, vamos, me supongo que estaba en el programa y eso se llevaría a cabo, ¿no? Otra cosa es que no se le diera la difusión que merece, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos al principio. Bueno, pues ya con este cambio de hora nos vamos adaptando, y espero que en la política también se vaya adaptando al cambio de hora. Digo, no sé, pues algunos no se han adaptado y se van a coger un poco más de vacaciones de Semana Santa. No lo sé. Yo estoy de vacaciones y estoy aquí, o sea que yo he estado en una mesa de contratación. Sí, o pero sea usted que no está en el gobierno. No, yo no estoy en el gobierno, pero se supone que ahora mismo estoy en periodo de vacaciones en relación a mi trabajo. Pues, una cosa es su trabajo privado y otra cosa es el trabajo público. Bueno, ahora mismo estoy ejerciendo trabajo público y, por ejemplo, estuve en una mesa de contratación, como te decía antes,
y vamos sin problema de ningún tipo, con lo cual estamos, o sea, tienes un cargo público, aunque estés en la oposición, y bueno, tienes una serie de obligaciones que cumplir, está claro, con la ciudadanía, que es la que te ha puesto ahí. Hombre, todos no son iguales. Hombre, evidentemente todos no somos iguales, ¿no? O sea, cada individuo pues se toma un poco el tema político y el compromiso como él considere, ¿no? Pero yo creo que hay que ser coherente y hay que ser responsable, o sea, estás ahí porque la ciudadanía te ha puesto ahí y tienes una responsabilidad, está claro, ¿no? Oye, y hablando de mesa de contratación, ¿se ha llevado los pliegos de limpieza de los colegios y los públicos? Sí, hoy habían dos asuntos en la mesa de contratación. Una era el tema de la limpieza de colegios y otras áreas de limpieza, no solo colegios. O sea, entraba también, por ejemplo, educación lleva el tema del CODA, el Centro de Deficientes Adultos, y esa limpieza también, ¿no? No era solo las instalaciones de los centros, sino habían más, ¿no? De un poco las que maneja educación. Eso fue uno de los temas. Se presentaron dos empresas y bueno, una empresa tenía los dos criterios a valorar, era en cuanto a las mejoras era el número de horas, o sea, y la cuantía económica, ¿no? O sea, que era por lotes además. Y hubo dos empresas que se presentaron y una ofertaba pues mejor propuesta económica y además mayor número de horas, ¿no? Con lo cual, aunque eso hasta que no haya un informe técnico que lo valore y demás no se decidirá por la parte técnica, pero vamos, todo apunta a que esa empresa que hizo esas mejoras es a la que se le va a tocar el servicio. Hombre, después existe la contradicción, ¿no? Esperemos que después se cumpla. Eso yo espero que por lo menos, ya que toda esa parte se va a tramitar, que la mayoría de los colegios pues no estaban, ese contrato no existía y que todo eso se va a regularizar, pues que cumplan, ¿no? Las empresas que se les otorga esos contratos pues cumplan con lo que se comprometen, ¿no? Y que realmente esas mejoras que ofrecen sean reales, ¿no? Eso está clarísimo. Lo que pasa es que dentro de eso hay una parte de las personas que eran autónomas que limpiaban los colegios, ¿no? Y que llevaban muchísimos años limpiando esos colegios, pues evidentemente ahora no lo podrán hacer, ¿no? Es la parte a lo mejor un poco que a mí un poco me preocupa, ¿no? Porque eran varias familias que vivían un poco de la limpieza de esos colegios y que es algo que se le en su momento pues adquirieron y que ahora pues como lo va a coger otra empresa, pues va a coger una empresa en concreto, todo el servicio, pues se van a quedar fuera, ¿no? Está claro. Oye, se está llevando a cabo un control de eso que podemos decir contrato social, de que se cumpla, por ejemplo, porque no esté existiendo los problemas que existen de empresas que no le pagan a los trabajadores, que no cumplen con las personas discapacitadas que tienen que tener en esas empresas, que no cumplan con esos parámetros. Se está llevando después de los malos ejemplos que estamos recibiendo, y quien tendría que velar más son las administraciones públicas para que esas empresas cumplan, para que los trabajadores tengan los derechos laborales que tienen que tener, que tengan el material de seguridad que tiene que tener y todo ese tema. A mí es un tema que me preocupa, ¿no? Yo hoy cuando veía esas mejoras y veía ese aumento de horas, ¿no? que se iban a prestar y además con una cuantía inferior, yo me planteaba, bueno, ¿y eso va a ir en detrimento de esos trabajadores que van a realizar ese trabajo? O sea, evidentemente no debería. O sea, cuando una empresa hace una mejora, pues no debería repercutir esa mejora en los trabajadores. O sea, que sean ellos los que al final paguen esa mejora, ¿no? Evidentemente. Yo espero que eso no sea así. De lo que me estás comentando, yo creo que está claro que son las administraciones públicas las que tienen que ejercer ese control, pero desgraciadamente no se ejerce, ¿no? Pues son las que tienen que dar más ejemplo, porque cuando hablamos de la desigualdad y vemos que son las propias administraciones públicas los más desiguales que hay, oiga,
Bueno, está clarísimo que ese control no se ejerce. Yo no sé si por parte del ayuntamiento, desde el área de personal, o de contratación, se exige pues que ese número de personas con discapacidad que pues se contraten o no se contraten. No sé si eso se ha contemplado o no, lo desconozco por completo, pero mucho me temo que esos de pequeños detalles y grandes detalles, ¿no? Porque al final son grandes detalles, no se contemplan, es que por lo menos no se controlan. Es que cuando tenemos, yo pienso, y luego lo repito, que por parte de las administraciones públicas, todas, no vamos a poner que solo el ayuntamiento no, todas las administraciones son los que tendrían que velar para que se cumpla. Está clarísimo que no hablamos, cuando hablamos de administraciones no hablamos de esta sola, o sea, hablamos de todas las administraciones. Que es una carencia de muchas administraciones. Yo creo que sí, yo creo que unas ejercerán más control que otros y controlarán más esos aspectos, pero a nivel general yo creo que habría que hacer muchísimo más hincapié en todo ese tipo de temas, ¿no? Que además creo que son sumamente importantes pues para el tema de la igualdad, ¿no? Y, entre otras cosas. Entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué está pasando en la Casa de la Condesa? Cuando hay un control por parte de la administración, no puede estar habiendo estos rifirrafes que está habiendo en la Casa de la Condesa. Bueno, en la Casa de la Condesa yo creo que se da una situación un poco atípica, ¿no? Hay una serie de instalaciones que supuestamente, que es la Casa de la Condesa, el edificio central, que supuestamente en su momento el concejal de urbanismo, hablo de Juan Francisco Artiles, pues un poco la tapió y demás, porque las instalaciones estaban como estaban, se habían vuelto a meter a robar y habían dejado aquello pues en unas condiciones lamentables, más lamentables de lo que estaban, y se decidió pues bueno que no se podía ejercer actividades dentro por por la situación en la que estaba y por el peligro que suponía, ¿no? Porque bueno, esas instalaciones están dejadas de la mano de Dios desde hace muchos años, ¿no? Pero luego hay un anexo que es el tema donde se desarrollan los proyectos de PFAE, los programas de empleo, de formación en alternancia con el empleo, que son los viveros de empresa, ¿no? Que son 2 naves que están fuera de ese edificio central y que son aulas que están homologadas. Cuando yo me hice responsable del área de desarrollo local, yo además creo que en este programa siempre insistí muchísimo, ¿no? Que era algo importante en lo que teníamos que hacer demasiado hincapié, era la formación de desempleados, ¿no? Que el mayor número de desempleados de este municipio y a nivel general en la isla y en el archipiélago son personas que no tienen formación, ¿no? Con lo cual su inserción laboral es aún mayor, o sea, más dificultosa, ¿no? Entonces, en ese afán, pues empezamos a arreglar instalaciones para que el Servicio Canario no las homologara y poder hacer programas de formación en ese sentido, ¿no? Entonces, están esas dos naves de la Casa de la Condesa, que vuelvo y repito, no están en la misma Casa de la Condesa, sino que son viveros de empresa que están anexos a la Casa de la Condesa, ¿no? Un poco pertenecen al área, a la zona, pero no es el edificio central. Esas dos naves se homologaron, hubo que invertir dinero porque todo el cableado, toda la instalación eléctrica la habían arrancado, se la habían llevado. Desde desarrollo local se invirtió un dinero en esas instalaciones y se rehabilitó y se acondicionó esas 2 naves y además fueron homologadas por el Servicio Canario de Empleo para dar programas de soldadura, ¿no? Hasta ahora, el que está ahora mismo es el 3er programa de soldadura que se da allí y hubo problemas, o sea, antes de yo irme, esas instalaciones estaban, las llevaba un poco de desarrollo local por eso, porque se desarrollaban ese tipo de programas allí, y antes de irme, pues un mes antes, pues nos cambiaron la cerradura, no se sabía. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo sé que cuando estábamos en el proceso de trámite de los nuevos proyectos de PFAE, que al final vinieron 5, uno de ellos era de soldadura, y había acabado un proyecto en octubre, finales de octubre, noviembre, y en diciembre iba a comenzar otro, ¿no? O sea, que las instalaciones estuvieron cerradas como un mes. Entonces, pues nos adelantamos, antes de que nos aprobaran el proyecto, para ir a ver cómo estaban las instalaciones, a ver si había que dar una mano de pintura y acondicionarla, limpiarla, y nos encontramos con que las cerraduras estaban cambiadas y no podíamos acceder. O sea, ¿nadie la avisa? Los técnicos de desarrollo local y los operarios no podían acceder a esas instalaciones, a ver en qué estado estaban, que bueno, que el estado era bueno porque solo había estado. ¿Pero alguien la habrá cambiado, no uno que pasaba por allí? Yo pensé en un principio
bueno, que eran ocupas, o sea, que se nos habían metido dentro, pero no fue así. Me informaron de que las instalaciones las tenía otra concejalía y que se iban a desarrollar otra serie de actividades ahí dentro, ¿no? Cosa que era de loco, porque habíamos presentado un proyecto para esas instalaciones, porque estaban homologadas y da la casualidad de que Telde no es un municipio que tenga un centro de formación homologado, ¿no? Que está hecho hincapié desde el minuto cero. He hecho hincapié desde el minuto 1, y entonces, pues las pocas instalaciones que teníamos y que podíamos arreglar y rehabilitar para homologar. Y fue consciente, pues incluso denunciaba, pero se definía de que Telde no se podía acoger a más proyectos porque no tenía instalaciones. Exactamente, ¿no? Entonces, con todo aquello que nos costó porque esas instalaciones estuvieran homologadas y demás, pues nos encontramos con aquel panorama a 3 semanas o 4 semanas de que los proyectos vinieran aprobados, o sea, que nos iban a dar 125.000 euros para un proyecto, de un programa de empleo, y que no podíamos acceder a esas instalaciones. Luego, al final, nosotros no salimos del gobierno, sé que esas llaves se devolvieron, y se pudieron utilizar esas instalaciones y de hecho... Pero le cambiaron la salud porque había algún peitonizo o alguien allá estaba... No lo sé, yo nunca supe. Yo sé que bueno, que lo comunicamos... Que se los metió una ocupa, pero resulta ser que los ocupas fueron los mismos del ayuntamiento. No, cuando surgió el problema y los operarios me lo comunicaron, cuando fueron, oye, mira, que pasa esto, que no podemos acceder a las instalaciones, y yo lo primero que les dije, vamos a dejarlo, o sea, no vamos a romper las cerraduras, sino vamos a comunicar solo a la policía, que sea la policía que los acompañe a ver qué es lo que pasa, ¿no? Un poco, y eso fue lo que se hizo. Y luego, bueno, al día siguiente me dicen que bueno, que no eran ocupas, sino que bueno, que esas llaves las tenían que habían cambiado los cilindros y que esas llaves las tenían otra área. Pero eso es lo correcto. Y evidentemente eso no es correcto. Primero porque eran instalaciones que estaban asignadas al desarrollo local. Primero porque son viveros de empresas, empezando por ahí, ¿no? Y segundo, porque las instalaciones también multiuso. Sí, y segundo porque eran instalaciones que nosotros año y medio antes habíamos rehabilitado para que fueran homologadas y habían sido homologadas, ¿no? Y ya se había ejecutado un proyecto de PFAE en esas instalaciones y se sabía además que se iba a volver a presentar y que, vamos, las posibilidades de que vinieran eran bastantes, ¿no? Con lo cual, sin contar con la persona responsable en ese momento de ese área, para darle otro uso, me parece que no debe ser, pero bueno, pero la historia no está ahí. De la otra administración le diga, bueno, mira, te vamos a dar esto, pero vamos a visitar las instalaciones, y usted va con qué cara se queda. Evidentemente me hubiese visto llega en este caso los técnicos o quien venga a visitar esta instalación, usted no puede abrir la puerta, y cuando va a abrir, no, esto se va a utilizar para otro. Oye, usted me está tomando el pelo. Evidentemente me hubiese visto en un compromiso. Afortunadamente eso no ocurrió, afortunadamente, pero bueno, a mí me gustaría hacer hincapié un poco en la situación en la que están viviendo, porque he hablado con compañeros que están en el proyecto, y la dificultad que tienen un poco de convivencia en esa zona, ¿no? ¿Por qué? Hay una serie de no sé si es asociaciones o colectivos que están instalados dentro, y vuelvo, repito, dentro de un edificio que se supone que no está al uso, pero bueno. Independientemente de eso, hay el PFAE tiene las 2 naves anexas, pero el baño, dentro de la nave hay un baño, pero no es un baño grande, pero fuera, en un patio exterior, cercano a las 2 naves, hay baños que se utilizaban para ese tipo de proyectos. Se arreglaron por parte de la Concejalía de Desarrollo Local, porque el tema de fontanería, estaban las tuberías rotas, las vasijas se salían, etcétera, etcétera. Se hizo un arreglo de tema de fontanería y se puso al día, inclusive hasta se pintó. Y esas instalaciones eran para el uso del PFAE. Es más, cuando vinieron a homologar las instalaciones, homologaron con esos baños también, ¿no? Pero bueno, había una asociación, un colectivo en ese edificio, y un poco se compartía, pero vamos, sin mayor problema, ¿no? Pero yo sí sé que en el último año la gente que ha estado en ese programa de formación ha tenido problemas en esa convivencia, ¿no? E incluso les han prohibido el uso de ese baño. Sé que además han tenido problemas que les han cortado el tema del agua, y han tenido problemas con el agua, o sea,
yo creo que no es de recibo ni procede, ¿no? Yo creo que ese tipo de proyectos hay que cuidarlos, porque no podemos olvidar que son proyectos de formación para desempleados. No podemos olvidar además que estamos hablando de instalaciones de instalaciones públicas, que no son privadas. Estamos hablando de instalaciones que están homologadas por el Servicio Canario de Empleo, y que para que te homologuen una instalación es duro, o sea, no es fácil que te homologuen una instalación, y se ha conseguido pues el conservarla y que se sigan desarrollando proyectos de ese tipo en esas instalaciones. O sea, que todo ese tipo de cosas hay que cuidarlas, ¿no? Y que los responsables y la responsable ahora mismo del área pues tiene que cuidar que esa gente y esos trabajadores y esos alumnos que se están formando ahí pues lo hagan de la manera mejor posible y más armónicamente posible, ¿no? Que ese tipo de conflictos pues no se den, porque además, vuelvo y repito, que creo que no son de recibo, ¿no? Que las instalaciones se pueden compartir, y que además ya no solo que se pueden compartir, sino que hay que tener prioridad. Yo creo que ese tipo de programas tienen prioridades sobre otras cosas, ¿no? Porque además están haciendo una labor para el desempleado, o sea, lo que es su formación, y que hay una serie de personas ahí que se están formando y que además reciben un sueldo por formarse, además, ¿no? Que son este tipo de programas que combinan lo que es la formación con el empleo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarlas mucho. Y yo sé que no solo para la formación, pero receptarlo en la vida laboral. Cuando hay empresarios que, oye, pues mira, pues voy a dar una vuelta y voy a mirar a ver cómo está ese tema, porque yo quiero contratar y necesito contratar, pues usted ha tocado muchas puertas para que esas personas que se formen se inserten en la vida laboral. Y cuando un empresario pues se dirige a esa instalación y se ve ese panorama, dice, bien, ¿para qué te quiero? Evidentemente, este tipo de situaciones no ayudan en nada. Creo que nada. Y que todo este tipo de cosas hay que cuidarlas, ¿no? Y a veces cuando hay que tomar decisiones, aunque esas decisiones pues no gusten, pues hay que hacerlo, ¿no? El tema de la Casa de la Condesa lo ha denunciado el Partido Socialista desde el minuto 1, o sea, yo creo que presentamos escritos en el mes de febrero-marzo del año pasado. O sea, que bueno, un poco que nos informaran de qué colectivos estaban haciendo uso de esas instalaciones y qué criterios se había seguido para adjudicarles esas instalaciones y que pudieran desarrollar su actividad ahí. ¿Por qué? Porque además teníamos conocimiento de los conflictos, ¿no? Y de los problemas que ya tenía ese proyecto en concreto, ¿no? Y por eso lo hacíamos, ¿no? Bueno, la respuesta que nos dieron fue, por un lado, por escrito además, que bueno, que no había ningún colectivo más utilizando esas instalaciones, sino los que nosotros conocíamos, cosa que yo a día de hoy sigo desconociendo, ni conocía cuando estaba en el gobierno, ni ahora que estoy fuera. Una buena respuesta, ¿no? Y por otro lado, en el salón de plenos, que también se preguntó en el salón de plenos, pues lo que nos dijeron es que teníamos que ser conocedores de la situación que tenía el ayuntamiento a nivel económico, de la situación que tenía ese edificio, ¿no? Por actos de vandalismo a lo largo de los últimos años, y que bueno, que lo que se iba a procurar era normalizar y regularizar todo ese tipo de situaciones. La realidad es hoy, es otra, ¿no? Así, ¿qué tiene que ver esa respuesta con la pregunta que usted hace? No mucha, pero bueno, es una manera de responder, ¿no? Uno puede responder vamos a ver. Usted pregunta, manera directa. ¿Qué colectivos son los que están utilizando esta instalación? No digo que si se merece o no se merece, no. Yo le pregunto, ¿qué colectivo? Y yo le contesto a usted, tiene que comprender la situación, los actos. Es que no me está contestando lo que pregunta. Evidentemente. Es que usted no está en contra de los colectivos, quiere saber los colectivos que están. Nada más y nada menos. Oye, ¿quiénes son? Punto y pelota. Sí, mira, cuestión... Pepito, Antoñito y Dominguita. ¿Tanto cuesta decir eso? No, además la cuestión no es que los colectivos no utilicen esas instalaciones. Si esas instalaciones están en condiciones para ser utilizadas, perfecto, ¿no? Claro. Lo que yo considero que hay que seguir unos criterios cuando tú haces ese tipo de cosas, ¿no? Y que además el regular la convivencia entre distintos colectivos es fundamental, ¿no? Y cuando hay varios colectivos en esas instalaciones, pues, y ahí tienen que compartir instalaciones, eso hay que regularlo de alguna manera, ¿no? Lo que no es de recibo es que un colectivo le prohíba al otro el uso de esas instalaciones. Yo creo que eso, estamos hablando de un edificio público y de uso público, ¿no? Nadie le puede prohibir a nadie
el uso de esas instalaciones. Bien, pero hay también que regularlas, no es que nadie puede prohibir, pero todo el mundo tiene derechos y todo el mundo tiene unas obligaciones, el mantenimiento y el cuidado. Unos deberes y unos derechos, ¿no? Entonces, yo creo que la convivencia es fundamental, ¿no? Y más cuando vuelvo e insisto que son que uno de los colectivos que están ahí, que no es un colectivo, es un programa de formación, un PFAE, o sea, un programa de formación en alternancia con el empleo, y que son instalaciones que están homologadas. Y vuelvo insisto en esto, que no es fácil que te homologuen una instalación. Y lo último que yo he leído en prensa es que se apuesta por un hotel escuela en la Casa de la Condesa y que va a haber una inversión por parte del Gobierno de Canarias de unos 200.000 euros para la instalación eléctrica. A mí me parece estupendo, ¿no? Pero bueno, yo lo que me planteo, un hotel escuela en la Casa de la Condesa. Bien, estamos avanzando en proyectos. Estamos avanzando en proyectos. Yo creo que había un proyecto por ahí también que da un poco seguir en la línea de los PFAE y que esas instalaciones, ese edificio se convirtiera en un centro de formación homologado que Telde no tiene. Un poco por la ubicación, un poco porque tiene instalaciones de grandes dimensiones, como pueden ser las 2 naves y espacios, como era la cocina, ¿no? que había en la Casa de la Condesa, un espacio bastante grande. Y cuando te piden, cuando te van a homologar el Servicio Canario de Empleo, las aulas, ya no los talleres, sino las aulas para la formación tienen que tener unas dimensiones X, ¿no? Y esas dimensiones son grandes, ¿no? Y ahora mismo los locales que tiene Telde, los edificios que tiene Telde, no reúnen esas condiciones, ¿no? O sea, que es una dificultad añadida. Y ahí un espacio que sería interesante, ¿no? Una propuesta que estaba ahí y que, bueno, la idea que se tenía era un poco encaminar eso, desde desarrollo local era encaminar pues eso en esa línea, ¿no? Ahora mismo no sé cuál es la línea que se va a seguir, pero bueno, la de un hotel escuela, bueno, podría ser, ¿no? Pero bueno, habría que barajar a lo mejor otras posibilidades, ¿no? El pasado miércoles estuvo Ángel Víctor Torres, que es vicepresidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, a su vez secretario regional del Partido Socialista y consejero de Vías y Obras y de Deporte del Cabildo Insular de Gran Canaria. Sí, tuvimos la suerte de contar con la presencia de Ángel Víctor las semanas pasadas en el municipio y bueno, vino un poco a explicar cuál era la política, ¿no? que se llevaba desde el área de la Consejería de Deportes del Cabildo Insular y cuál es la inversión que se había hecho en Telde, que se iba a hacer en un futuro en Telde, ¿no? ¿Y cuál era? Bueno, todo dentro de los 21 municipios, ¿no? Hay asignados para cada uno de los municipios, no en función del número de habitantes, sino a nivel general. Es una propuesta que se hizo, que hizo un poco el grupo de gobierno que está ahora. Unos 200.000 euros durante los 4 años, ¿no? Entonces, cada municipio esos 200.000 euros los puede invertir pues todos juntos o puede ir haciendo uso de ellos anualmente. Pero son los ayuntamientos los que deciden en qué invierten. El Cabildo en ningún momento es el que condiciona en esto sí y en esto no, sino son los proyectos los que presenta el Cabildo. Bueno, mal hecho, yo no creo que esté mal hecho porque te da la posibilidad de que el ayuntamiento, que es el que conoce cómo están sus instalaciones deportivas, pues tenga la posibilidad de planificarse y ver cuáles son las obras más prioritarias en el área de deporte y en qué invierto y qué no invierto en función de esas necesidades, ¿no? Entonces, te da pie a tener esa posibilidad, que a lo mejor si la convocatoria fuera más cerrada y más encorsetada, pues no la tendría, ¿no? Porque lo que está claro es que quien conoce de primera mano cómo están sus instalaciones es el... ¿Sí o no? Bueno, debería, ¿no? O sea, lo lógico es eso, ¿no? Que tú, como responsable del área, conozcas cómo están tus instalaciones y cuáles son tus prioridades y que establezcas un orden de prioridades y un programa de trabajo en función a eso. Eso es lo lógico. Sí, vale. Pero bueno, entonces, el que el Cabildo haya tomado la decisión de hacerlo de esta manera, ¿no? y seguir esta línea de trabajo, yo creo que es positiva. Y que además hay municipios, que antes teníamos el municipio de Mogán aquí, ¿no? Que le han sacado el máximo provecho, ¿no? Que a lo mejor han invertido esos 200.000 euros pues en una obra grande y no se han dedicado a lo mejor al parcheo, sino que bueno, han apostado por una instalación que requería de una mayor inversión y bueno, empiezas algo y lo acabas. Entonces,
los criterios que se han seguido aquí, evidentemente, son otros, ¿no? Es el gobierno y el concejal. ¿Qué criterios se han seguido aquí? No lo sé, yo no sé. ¿Tampoco? No, lo desconozco por completo porque además hay muchísimas instalaciones y además así nos lo trasladaban los deportistas y los clubes que asistieron a esta charla, cómo estaban instalaciones determinadas, por ejemplo el Paco Artiles, que estaba cerrado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué prioridad y por qué se han invertido en unas y por qué se ha presentado un proyecto y otros? No tengo ni idea. No sé si se ha hecho bajo un criterio técnico, quién ha marcado la línea de trabajo, no lo sé. Pero lo que está claro que han sido las personas que están a cargo de esa concejalía y con todo su equipo técnico, eso está clarísimo, ¿no? Porque nadie le ha impuesto, haces esto, esto y esto, para nada, ¿no? Eso sí hay que dejarlo claro. O sea, las prioridades las establece pues la persona responsable, que es la que la tiene que establecer, ¿no? Evidentemente, me supongo que con asesoramiento técnico, como procede. Pero independientemente de esos 200.000 euros, a Ángel Víctor se le ha acusado un poco de que en Telde, con las condiciones en las que está el municipio, que todos conocemos, la situación en la que se encuentra el ayuntamiento, necesitaba una mayor inversión porque tenía mayor número el número de habitantes era mayor que otros municipios y que no era de recibo que un municipio como Santa Brígida recibiera pues la misma cantidad que Telde. Entonces, lo que ha hecho es un poco inversiones extra, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y él hablaba de cifras de 628.000 euros inversión del 2018. Hablaba de una inversión que no tiene nada que ver con los 200.000 euros, porque además, si no, las cuentas no salen, ¿no? O sea, él un poco lo que le explicaba a las personas que estaban allí, a los clubes que estaban allí, era que lo que había hecho era triplicar casi la inversión que se hace en otros municipios, ¿no? Un poco por tener en consideración las necesidades de Telde y en la situación en la que se encontraba Telde, ¿no? Y porque apostaba un poco porque este municipio tenía que seguir adelante y que estaba claro que no era por color político, o sea, porque nosotros ahora mismo no estamos en el gobierno y que además cuando estábamos en el gobierno tampoco llevábamos esa área, ¿no? Sino que lo hacía pues bajo un criterio serio y responsable. Esas inversiones, yo te puedo hablar del el campo de fútbol del Hornillo, creo que es una inversión de unos 440.000 euros. El Lomo Pollo, también el foco olímpico del Lomo Pollo, creo que había una inversión de 45.000 euros. El pabellón Antonio Moreno, perdón. Creo que era, el de las Remudas, eran unos 83.000 euros, 80.000 euros exactamente. Y luego habría otra inversión que era en el terrero de Las Huesas, terreno de lucha de Las Huesas, que era una inversión de unos 53.000 euros aproximadamente, ¿no? Entonces, en total había una inversión como de unos 628.000 euros, más o menos, ¿no? Entonces, un poco, esa es la inversión que se está haciendo en Telde. ¿Quién ha priorizado eso también? Pues desde el área de deportes, o sea, el área de deportes quien ha presentado esa serie de proyectos y se le ha dado prioridad pues a esas instalaciones deportivas y no a otras, o sea, que se le ha pedido ayuda y un poco se ha tenido en consideración pues las necesidades de este municipio. Y además que un poco los clubes tenían que tener claro que habían instalaciones que eran propiedad del Cabildo, y ahí sí se podía invertir, ¿no? Que él no podía invertir en una instalación que no fuera insular, o sea, cuando las instalaciones son municipales, el Cabildo no puede hacer una inversión directa en esa instalación, a no ser que sea el concejal de turno, el que esté, el que le corresponda, el que solicite ayuda pues para mejorar esas instalaciones por X situaciones, ¿no? Como por ejemplo invertir esos 200.000 euros de lo que te hablaba, pues yo que sé, en la instalación X y no en la otra. O sea, esas prioridades las establece el concejal que le corresponde, ¿no? Y que sea responsable del área. Se hace en todos los municipios, se hace en Telde, o sea, que no, un poco lo que quiso dejar claro es que no era su responsabilidad, o sea, que si se invertía en una cosa y no se invertía en otra, no era él el que decidía en qué se invertía o no. Y lo que sí quería dejar claro también es que en Telde se había invertido muchísimo más que en otros municipios, pues
por esas necesidades y por tener este municipio la situación que tiene a nivel económico. Y cuando daba esa explicación a Javier Víctor Torres, ¿cómo la percibía los diferentes deportistas y representantes de los clubes? Yo creo que... ¿Se quedaban con la boca abierta? Evidentemente, yo creo que sí, porque yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de información no se desconoce, o sea, el ciudadano a pie la desconoce y los clubes de deporte también la desconocen, ¿no? Entonces, él hizo una exposición, además a través de PowerPoint, donde un poco relataba cuál había sido toda la política que había llevado hasta ahora en deporte, qué instalaciones eran a nivel propiedad insular en las que podía invertir, las inversiones que se habían hecho en este municipio y qué criterios se habían seguido, ¿no? O sea, cuando alguien te proporciona de primera mano, como es el consejero del área, esa información, pues evidentemente los clubes se sorprenden, ¿no? Porque, bueno, más de uno se planteó, bueno, ¿y por qué se invierte en esta y en esta no? Cuando a lo mejor la prioridad la tiene esta, ¿no? O por qué no se hace un estudio al detalle de cuáles son la situación de todas las instalaciones y empezamos a priorizar en función de esas necesidades reales, ¿no? O sea, ¿el cara de sorpresa? Sí, había cara de sorpresa, claro que la había, ¿no? Claro que la había. Hombre, es que cuando se hace una instalación, por ejemplo, la reforma que se ha hecho en el Juan Carlos Hernández y se va a poner al servicio de los ciudadanos, el Juan Carlos Hernández, y de buena primera cuando se iba a inaugurar no se inaugura y nadie dice nada, pero nadie sabe nada, y resulta ser que alguien subió una palanca, pero que nadie lo ha explicado y ha tenido que haber otros desembolsos, pero tampoco hay equipamiento para una puesta en escena de unas instalaciones, alguien se quedará descolocado. Sí. Porque yo digo, oiga, mire, es como el mismo gobierno, que sean dos siglas diferentes, pero están gobernando. Que alguien ha tocado en la puerta del Cabildo y le ha dicho, oiga, haga usted inversión, que es la obligación de su momento Alejandro Ramos. Exactamente. Que es la inversión en obra. Hablamos de otra inversión, o sea, pero no otro también de... decía, oye, que este dice que va a invertir y hay un proyecto para invertir, pues yo también me tendré que preocupar en que cuando se ponga esas instalaciones al servicio de los ciudadanos se tenga ese equipamiento deportivo, ¿no? Digo yo. Y alguien se preocupará desde personal de que cuando se abra esa instalación haya personal, digo yo. Exactamente. Digo, ¿no? Yo creo que fue además... Funciona así, ¿no? Sí, debería funcionar así. Pero hablamos de inversiones distintas, ¿no? O sea, esa inversión fue del plan de cooperación. O sea, fue un plan de cooperación, pero ¿dónde estaba? Si hay 200.000 euros la inversión en equipamiento. A ver, vamos a ver. Una cosa es las subvenciones o las ayudas que puedan venir a través de la Consejería de Deportes, ¿no? Que es de las que yo te hablaba y de la que vino a hablar Ángel Víctor, y otra es desde el plan de cooperación. Entonces, desde el plan de cooperación puede... bueno, desde instalaciones deportivas, centros educativos y demás, ¿no? O sea, Alejandro Ramos en su momento pues decidió, con el consenso de todo el salón de pleno, que bueno, que ese pabellón requería de una prioridad. ¿Por qué? Porque llevaba cerrado, creo que eran unos 12 años, ¿no? Y en el estado que estaba, y que era una demanda ciudadana, ¿no? Y de una zona donde hay un núcleo de población mayor, el núcleo de población mayoritario de Telde, está en Ginamar, ¿no? Entonces, bueno, se planteó, se habló con todas las formaciones políticas, las que estaban en el gobierno y en la oposición, y por unanimidad se decidió, pues bueno, ese plan de cooperación, que una de las obras que se iba a hacer era el pabellón. Estoy totalmente de acuerdo. Y se hizo y demás, bueno, todo ese trabajo se quedó hecho y bueno, se ha tardado un año en su reapertura. Evidentemente no lo entendemos. Está claro que bueno, que los inconvenientes han surgido y que bueno, que están ahí. Pero luego ahora sí te planteas el uso. Hay instalaciones, está la instalación, el edificio abierto, pero hay salas que no se van a utilizar porque no hay... Pero si hay dinero del Cabildo. Tampoco lo entiendo porque sé que esa subvención, que era una subvención, creo que era unos de 55.000 euros que se pedían para maquinaria y demás, y aparatos de deporte, se pidió o se empezó a tramitar hace casi un año, ¿no? Con lo cual yo no entiendo cómo eso aún no está
no está cerrado y ese material ya no está en esas instalaciones para que esas instalaciones estén funcionando al 100%, porque lo que está claro es que cuando arreglas un edificio, si no le das un uso, volvemos otra vez a empezar de nuevo, ¿no? Si no, pero esto es la casa de la Condesa. Exactamente. Doña Soledad, se nos ha ido el tiempo volando. Sí, pues se nos ha ido volando, sí. Oiga, ha habido un pleno extraordinario que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Telde para reclamarle a un empresario una cantidad de dinero. Sí. Por las parcelas P1, P2. Exactamente. Señor Julián Gómez del Castillo. Exactamente, sí, hace una semana y algo, ¿no? Estuvimos... Por el interés de los ciudadanos, del interés general de la ciudad de Telde. Parece ser que va a haber otro pleno que se le va a reclamar, no sé, a Aguas de Telde, que le pague usted la factura que ha tenido que pagarle usted a Aguas de Telde porque se bloqueaba las inversiones, entre ellas empleo, por parte del gobierno, porque había una deuda con Hacienda. Es un del chiste, Cano. Es un chiste. No digo, porque como se vela por el interés general de los ciudadanos, esto también hay que llevarlo a pleno. Bueno, yo no creo que esto haya que llevarlo a pleno. ¿Cómo que no? Vamos a ver, si una persona físicamente paga la deuda de una empresa que presta un servicio al Ayuntamiento de Telde, que por culpa de esa empresa peligraba que hubiera una inversión y sobre todo de empleo en un ayuntamiento, y un gobierno permite que esa empresa tenga esa deuda, y que haya sido una persona física la que haya pagado esa deuda y no le pida responsabilidad a esa empresa, pues creo que aquí no hay la ley para todo. Y cuando hay un pleno para pedirle reclamaciones a alguien, creo que se le tiene que pedir reclamaciones a todo el mundo, en lista. Sí, pero yo a lo que voy es que yo no, que uno, un chiste, porque vamos, eso suena hasta chistoso. Pero dos, que yo creo que no hay que recurrir ni tan siquiera a un pleno si hay predisposición. No, yo pero creo sí, que pero se le lleva a pleno ya que la empresa, nadie le ha preguntado a la empresa, oye, ¿y esta deuda que teníamos por culpa tuya tenemos un problema? Quizás ese ha sido el problema, ¿no? Que no haya habido ningún responsable de esta ayuntamiento. Oye, que esta señora la ha pagado. ¿Usted le ha pagado a esta señora esa deuda que es tuya? Exigido a esa empresa pues que pague esa deuda que bueno, que en este caso pague yo. No sé, como esto... Yo digo que igual que se le da prioridades y se le pide a esa empresa que patrocine una serie de eventos hay dinero para patrocinio, pero no para pagar la deuda. O igual porque era un Cano que debía a lo mejor pues para esas cosas también deberían. Pero bueno. Por lo menos que esté al día, para que no haya un perjuicio a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad de Telde, que era esa inversión que se podría haber bloqueado. Está claro que que se hizo por lo que se hizo y ya no solo por materia de empleo, había muchísimas subvenciones de otras áreas que no tenían nada que ver con las áreas que llevaba el Partido Socialista, que se iban a quedar descolgadas. Pero esto tenemos que hablarlo largo y tendido, doña Soledad, y se nos queda en el tintero. Esto y unas cositas más. Venga, gracias, un placer tenerla en esta casa. Muchas gracias a ti. Pues cerramos esta entrevista con la concejala del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Telde, doña Soledad Hernández. Esto la verdad que alguien me lo tendrá que explicar, pero mire, no me voy a enrollar porque el tiempo que tenemos en televisión es el que es, pero de esto tendremos que hablar largo y tendido. Gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de Más que Política y ahora le dejamos a ustedes compartiendo la programación de esta casa.